Hace más de 3 milenios, en las fructíferas riberas del río Nilo, el antiguo Egipto era una fortaleza imponente, gobernada por faraones. Estos eran considerados semidioses. En medio de ese predominio, una población de origen semita, conocida como los hebreos, vivía subyugada bajo duras condiciones de esclavitud. Durante generaciones, se vieron obligados a trabajar duramente en la construcción de ciudades y monumentos, siendo estos víctimas de una gran opresión sistemática. Fue en ese contexto que apareció una figura crucial que cambiaría el rumbo de la historia del pueblo hebreo: Moshe, un líder formado en la corte egipcia pero con raíces hebreas. De acuerdo a la tradición, orientado por una revelación divina, Moshe le pidió al faraón la liberación de su pueblo. Ante la negativa del monarca, una serie de plagas devastadoras azotaron a Egipto, cada una más severa que la anterior. La 10ª y última plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios, esto marcó un punto de quiebre para ellos. Pero fue la noche previa a esta plaga que los hebreos, siguiendo las orientaciones de Moshe, sacrificaron corderos y marcaron los dinteles de sus casas con esta sangre. Este acto simbólico sirvió como señal para cuando pasara el ángel de la muerte, traspasara por alto sus hogares. Esa misma noche, los hebreos, apurados y con sus pertenencias a cuestas, emprendieron la huida definitivamente de Egipto. Debido a que no contaban con mucho tiempo de espera, no hubo tiempo para fermentar el pan. Por ese motivo, cada año que se conmemora esta festividad, en cada casa judía se come el matzah, el pan sin levadura, en conmemoración a esa fecha, a la salida de Egipto. Este evento no solo marcó el nacimiento del pueblo judío como comunidad organizada, como cultura y civilización donde ya contarían con su propia ley, sino que también se dio origen a una de las festividades más significativas del judaísmo. La festividad de Pesaj surge en memoria de aquella revuelta de esclavos que lucharon incansablemente por su libertad. La festividad de Pesaj es un acto de memoria colectiva donde celebramos la libertad tras siglos de opresión y esclavitud máxima. Pesaj es un recordatorio y a la vez es una reafirmación del compromiso con la justicia y la dignidad humana. Cada año, de acuerdo al calendario hebreo, que es lunar, el 15 del mes de Nisan, se celebra la festividad de Pesaj. 8 días en la diáspora y 7 días en Israel. Esta fiesta está marcada por varios rituales y costumbres según la tradición. La primera noche inicia con el Seder de Pesaj, que consiste en esa cena familiar que se va a dar y que luego posteriormente se va a recitar lo que todo judío espera ese día recitar, y es la Haggadah de Pesaj, donde se narra y se le cuenta también a los niños, y es un ambiente familiar donde se narra y se cuenta lo sucedido en aquella época, es decir, cuando Moshe saca a los israelitas de la esclavitud y ese primer acto de liberación, y que se forman obviamente como una comunidad organizada. Realmente es una alegría inmensa en cada casa de los judíos. Es interesante porque en cada casa judía, esa noche de Pesaj, cuando se da inicio, se tiene un plato muy peculiar, porque ese plato va a representar simbólicamente aquello vivido, va a recrear a través de especies que se van a tener en ese plato muchas cosas que vivieron los israelitas. Por ejemplo, todos esos años de esclavitud en los que estuvieron en Egipto, donde eran forzados a trabajos, obviamente trabajos forzados, donde estaban esclavizados allí a largas horas de trabajo. Y por ejemplo, se tienen ciertas especies que una simboliza la amargura que vivió el israelita en Egipto. Y hay varias hierbas que va a ir representando cada aspecto de lo que ellos vivieron en ese periodo de tiempo. Por otra parte, desde la rama mística del judaísmo, especialmente desde la perspectiva de la Kabbalah, la conmemoración de Pesaj no es solamente una conmemoración meramente histórica, sino que es un momento espiritual de profunda transformación interna y del universo. La festividad de Pesaj, según la sabiduría de la Kabbalah, es un momento para la liberación del alma, de liberarse de sus propias limitaciones y ataduras. Así como el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, cada individuo es invitado a salir de su propio Misraim. Es decir, Misraim
Egipto simboliza ese estado de deseo egoísta, es decir, de los deseos materiales desenfrenados, de la desconexión con la luz. El estado de Misraim es un estado completamente de desconexión con la fuente. Es un estado donde el ego desequilibrado rige la vida de la persona, rige la vida de ese individuo. Es decir, el individuo está sometido por sus propios deseos egoístas que no lo dejan avanzar espiritualmente. Al igual que el faraón viene a representar justamente lo mismo, el ego, el deseo desequilibrado por el poder. Aquí vemos que podemos tener simbólicamente distintos faraones interiores. Podemos cada día ponernos una máscara con un faraón diferente. El faraón del desequilibrio del ego, el faraón donde quiere obviamente ejercer el poder bruscamente sin importar que obviamente en desarrollar la misericordia hacia los demás. El estado de faraón es un estado severo. De hecho, si alguna vez has leído la historia de Egipto, de Moshe, del Éxodo, como muchos le llaman, del Shemot, podemos ver la actitud de Faraón. Hay una película en Netflix que yo le invito a que la vean, que es una película que recrea, ¿no? Específicamente la historia de Moisés cuando sale de Egipto y saca a los hebreos, y la dureza de Faraón, el ego del Faraón que no lo dejaba, y no importaban las plagas que viniera, el Faraón se quedaba ahí fuerte, sometido a su propio ego. Y esto pasa en nuestra vida. En nuestra vida a veces suceden cosas que llegan para que cambiemos y salgamos de ese estado de esclavitud en el cual nos encontramos hacia una elevación de nuestra conciencia. Pero realmente nos quedamos allí, enajenados en nuestro propio ego desequilibrado. No queremos muchas veces salir de Egipto y no importa las plagas que nos manden, realmente a veces no somos conscientes de eso. Y por eso esta representación de esta festividad va mucho más allá que un contexto histórico. Cada aspecto que se vivió representa un aspecto negativo de nosotros que debemos de trabajar y debemos obviamente de erradicar para así ir elevando nuestra conciencia. Por eso Moshe representa ese liderazgo equilibrado. Moshe representa el estado más alto y más pleno de la conciencia, y todos llevamos un Moshe dentro que debemos de desarrollar, y a la vez que lo desarrolla obviamente vas a saber tomar las decisiones adecuadas. Hay algo interesante que me gustaría también platicarles por acá. Por ejemplo, una de las costumbres que se tiene dentro de la tradición judía, específicamente en esta festividad, es que unas semanas antes de llegar Pesaj, en cada casa judía se comienza, en las casas muchas veces religiosas, ¿no? Se comienza a sacar todo el hametz. El hametz viene siendo todo aquello que contenga levadura, todo aquello que está leudado. ¿Por qué? Porque la levadura representa justamente la arrogancia. La levadura tiene un peso, obviamente, y lo que representa es eso, la arrogancia, el ego, todas estas cosas, cualidades negativas que a veces nos caracterizan, ¿no? Que tenemos esas cualidades negativas arraigadas en nuestra personalidad y que es necesario erradicarla, sacarla, limpiarla, purificarla. Por eso el matzá viene siendo ese pan sin levadura que representa y simboliza esa humildad, ¿no? La humildad que no tenía Faraón, esa humildad que tenía Moshe y que la trabajó y la comenzó a desarrollar. Es un total rendimiento, ¿no? A la vez que nos rendimos a nuestro ser superior, ahí podemos representar humildad. Pero cuando estamos así severamente como Faraón, que no queremos dar nuestro brazo a torcer, no queremos darnos cuenta y aceptar de que necesitamos realmente una ayuda en nosotros y que nosotros mismos somos los que debemos de ayudarnos en cambiar aspectos, cualidades negativas que no nos ayudan en nuestras relaciones interpersonales, no nos ayudan en nuestra casa con esposo, esposa, hijos, afuera, cuando nos relacionamos con los demás, con las demás personas. Imagínate que el estado de Faraón era un estado de esclavizar a los demás. ¿Por qué? Porque a Faraón le faltaba conciencia, le faltaba humildad, estaba plagado de arrogancia. ¿Y cómo era con los demás? Era fuerte, severo,
quería esclavizar, hacía mal uso del poder, porque cuando tenemos, obviamente, un faraón allí, o sea, allí pegado a nosotros, realmente lo que proyectamos con los demás es eso, severidad, severidad con los hijos, severidad con el esposo, con la esposa, severidad con las amistades. No puedes tener relaciones efectivas, duraderas. ¿Por qué? Porque proyectas tus oscuridades y nadie tiene por qué aguantarte tus oscuridades, ¿no? Entonces es importante que todas estas representaciones, que me encantan mucho, y así yo percibo y analizo y vivo la festividad de Pesaj como un trabajo interior que voy a realizar, que es de todos los días, no específicamente tengo que esperar que venga una festividad para yo trabajar interiormente, es un trabajo de todos los días, pero bueno, recrear cada vez que llega esta festividad y recordarnos cada día el trabajo que debemos de realizar con nuestra personalidad, realmente es súper importante. Y ya para ir cerrando, también quiero mandarles un cordial saludo a mis queridos amigos cristianos que también en este tiempo están celebrando sus Pascuas. Felices Pascuas para ustedes, que obviamente la representación por la cual celebran sus Pascuas es a través de un hombre espiritual, un sabio judío que vivió como judío, que se desarrolló como judío y murió como judío. Y hoy en miles de lugares cristianos, miles de casas cristianas, también es un tiempo que están en calidad de familia. Así como el judío hoy está viviendo y celebrando ese tiempo de liberación que ellos tuvieron y que cada día se lo recuerdan justamente en estas festividades, para el pueblo cristiano y para los hermanos cristianos también es un tiempo de recordatorio de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y por eso les envío también a cada amigo cristiano felices Pascua para ustedes y Hag Sameach Pesach para los judíos. Celebro también junto con ustedes, amigos cristianos, la representación de este judío que vivió como judío, nació, se desarrolló como judío, que también celebraba Pesaj y que también su mamá María y José lo llevaban, lo circuncidaron, lo llevaban, lo educaron también bajo estos conceptos judíos, ¿no? De esta festividad, y que también podemos leer por allí, por el Nuevo Testamento, que en muchas de las ocasiones iba a estas fiestas de peregrinación que se daban en Israel una vez al año y iban, ¿no? Como es la festividad de Pesach, Shavuot y la otra festividad, que son 3. Ahora no me recuerdo un poquito. Discúlpeme ahí, ¿ok? Entonces, bueno, mis queridos amigos, tanto los judíos como los cristianos, es un momento bonito porque cada uno, según sus creencias y según su libertad, ¿no? De creer en lo que desee, hoy en día están celebrando algo. Y para mí eso es muy importante. Entonces les mando saludos tanto a mis hermanos judíos como a mis hermanos cristianos. Bye bye.